Bendiciones una vez más a todos mis hermanos allá en sus casitas. Queremos saludarles, decirles que una vez más estamos aquí reunidos nosotros en casa también para adorar al Señor y para que todos ustedes ahí se conecten junto con nosotros para exaltar el nombre de Cristo Jesús. Así que vamos a empezar como siempre adorando al Señor. Como siempre, darle toda la gloria al Señor, dándole gracias por este día, dándole gracias por la semana, por los días que han pasado y que el Señor nos ha guardado. Que saber que hasta el día de hoy Dios nos ha guardado, Dios nos ha sostenido y nos ha provisto de todo lo que tenemos, el alimento, nos ha provisto de la casa, el techo, nos ha provisto del vestido. Así que esto y mucho más tenemos por qué darle gracias al Señor y adorarlo. Gracias, Señor. Adórelo ahí donde estás. Cierren sus ojos y díganle las palabras más lindas que puedan salir de su corazón a Él. En este momento te adoramos, Señor, y te exaltamos, Jesús. Aleluya. Digno eres, Señor. Toda la gloria es para ti, Jesús. Sublime Dios, sublime eres, Señor. Te adoramos, te adoramos, Señor. Vamos, iglesia, cántele a Él. Ante la majestad del Supremo postrémonos ante el Rey de los cielos. Démosle gloria, Démosle toda la gloria a Él. démosle gloria, Al que es, al que es y que siempre será. Eres digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey. te alabamos, Señor. Ante el Rey de los cielos, démosle gloria, démosle gloria. Cántaselo fuerte, Miguel. Al que es y que siempre será. Eres digno, digno es de mi alabanza. Adoremos, alabemos al Rey.
alabemos al Rey. Él es Rey. Jesús es Rey. Amén, amén, amén. Listos para alabar al Señor, seguir adorando a Cristo Jesús con gozo, con alegría. Aquí estamos exaltando la grandeza de Dios. Así que únase con nosotros. Únase a este mismo sentir, a este mismo fluir de la presencia del Señor en alabanza y adoración. Amén. Así que vamos a decirle que Él es nuestra luz, Él es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Aleluya. Gloria a Dios.
¡Aleluya! Él es nuestra lámpara, nuestro gozo, nuestra alegría, mi hermano. Y así es que hay que adorar al Señor, con gozo, con fuerza, con potencia, porque eso es lo que Dios nos ha dado. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Así que vamos a decírselo al Señor. palabra dice, Señor, que tú fuiste herido por nuestros dolores, herido por nuestra paz. Y tu palabra dice, Señor, que te humillaste
hasta lo sumo y te despojaste de toda tu gloria. Y después que fuiste humillado hasta lo sumo, Señor, fuiste exaltado a la diestra del Padre y has recibido un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y tú eres el Señor sobre toda situación, por difícil que sea, Señor. Tú le dijiste a los discípulos, pasemos al otro lado, y se desató una tempestad en la mar, pero pasaron al otro lado. Tu palabra dice, por nada estéis afanosos, antes bien sean conocidas vuestras oraciones y súplicas con acciones de gracias. También tu palabra nos asegura, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y tú eres, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso te pedimos, Señor, que sanes, que restaures, Señor, que libertes, Señor, que proveas, que suplas para las necesidades, Señor, que restaures la salud, las finanzas, la armonía en los hogares. Restaura ese amor matrimonial, restaura ese amor de familia, restaura ese amor de pareja que se ha perdido. Trae sanidad no solamente a los enfermos, sino sanidad emocional. Aquellas personas que han estado sufriendo depresión, insomnio, estrés, angustia, ansiedad, tráeles tu paz. Porque tu palabra dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Reposemos en Él, descansemos en Él. Él es nuestra paz. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Levante sus manos ahí donde está. Y con todo su corazón, dígale, Señor, toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Vamos a decirle a Él: quiero levantar mis manos, quiero levantar
toda la gloria, Padre, toda la honra, el honor y la alabanza es para ti, Jesús. Gracias, Señor, porque hemos podido levantar nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza a ti, Jesús. Gracias te doy, Señor, por cada familia que está en este momento viéndonos allí, Señor, y está conectado contigo, Jesús. Gracias por estas personas que siembran, que ofrendan, Señor. Gracias. Bendigo, Señor, la finanza de cada familia. Bendigo, Señor, y declaro que nunca faltará el alimento en sus casas. Nunca faltará, Señor, en la alacena, el mercado. Nunca faltará, Señor, la provisión que tú nos das a diario, como dice tu palabra. Tú nos darás el pan diario. Cada día, Señor, podemos disfrutar del alimento. Cada día podemos disfrutar aún de la salud, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendigo cada familia, Señor, en esta hora. Y declaro, Señor, abundancia. Declaro abundancia en sus finanzas, Señor Jesús. Declaro, Señor, que tú aumentarás después de toda esta crisis, Señor. Y aún en medio de ella, Señor, tú cuidas de las finanzas en nuestras vidas, en nuestras casas, Señor. De cada hermano, de cada hermana, Padre. De cada trabajador, de cada hombre de casa, Señor. Tú bendices, tú prosperas, Padre, y tú provees día tras día. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, poderoso Jesús. Glorifícate, Señor. Recibe la gloria en esta hora, Jesús. Recibe toda la honra, precioso mi Rey. Te adoramos, Señor. Vamos una vez más, adóralo ahí donde estás. Una vez más, levanta tu voz a Él y decláralo en este momento. Él lo conmigo. Hijo de Dios, recibe Qué lindo tiempo el que hemos tenido en la presencia del Señor, y espero que ustedes con sus niños, con sus niñas, en familia, estén disfrutando de este culto para que no se queden sin esa participación tan importante. Estamos en otro estilo de vida y la historia de la humanidad ha sido así, ha vivido estilos de vida. Nosotros hoy leemos historias de eventos bíblicos, de eventos que sucedieron en el mundo, en el siglo pasado, en este siglo. Pero lo interesante de todo esto es que los creyentes, nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, los que hemos nacido de nuevo, los que le hemos entregado nuestra vida al Señor y hemos sido lavados por su sangre, tenemos que tener en mente algo. Y eso que no podemos olvidar nunca es el propósito de Dios. Dios es un Dios de propósito. Dice la palabra del Señor que Job, en los días en que vivió su tribulación, no añadió despropósito a Dios.
Entonces, los propósitos de Dios. Y yo quiero que usted vaya pensando en esta palabra para el mensaje del día de hoy. Un factor llamado sorpresa. Sorpresa. ¿Y qué es la sorpresa? Es algo que de pronto nos llega de manera inesperada. Hoy estamos contentos porque hemos visto cómo Dios va a empezar a hacer cosas de manera inesperada. Sobre todo con quienes, hemos puesto nuestro amor y nuestra confianza en Él. Pues la palabra del Señor nos muestra a un Dios que tiene propósitos, mientras que en el mundo están pasando cosas para las personas que están en el ambiente del mundo, en el ambiente cotidiano, que no tienen una relación íntima con Dios, que no se preocupan por los propósitos, por la voluntad de Dios, pues para ellos es normal lo que va pasando, el ir y el venir, como decían los filósofos, el devenir de la existencia. Pero Dios sí tiene sorpresitas que a veces aquellas personas que están en un ambiente alejado de Dios no las esperan. ¿Cuál fue la sorpresita de Dios, por ejemplo, allá con todas esas plagas de Egipto? El faraón quería poner otra plaga, buscar sus magos. No, eso también yo lo puedo hacer. No, su autosuficiencia. Pero ¿cuál fue la sorpresita? Que llegó el Señor y acabó con los herederos, con los primogénitos, y entonces sorpresa. Y así, luego siguió Faraón detrás de los israelitas y dijo, mis esclavos no se van. Sorpresa, Dios abrió el mar. Pero Sansón, sin ojos, lo sacaron para burlarse de él. Un día en que estaban en la fiesta allá, haciéndole una fiesta a su Dios, los filisteos, y lo sacaron para burlarse del pobre Sansón sin pelo, sin ojos. Creían que ya el Espíritu de Dios no volvería, que Dios no le daría otra oportunidad. Sorpresa. ¿Cuál? Sansón clamó al Señor, se apoyó de 2 columnas de las principales del templo. Dijo, Señor, tú eres Dios de misericordias, aunque yo fallé, Señor, y se apoyó y tenga sorpresa. Dice la palabra que ese día llevó más filisteos a la tumba que los otros tiempos. Ahora, no estamos promoviendo aquí a un Dios vengativo, pero era que Dios le ha dado la oportunidad a estas personas de que no molestaran a su pueblo, y era la forma como Dios los libertaba. Pero ¿qué hizo Dios? Una sorpresa, y se llevó esa vez hasta el mismo Dios de los filisteos, al Dios Dagón. Entonces Dios es un Dios de sorpresas, y recientemente ha transcurrido lo que se llama en la cristiandad la Semana Mayor, la Semana Santa, que esta Semana Santa que pasó, pues no sé cómo fue de santa, porque las otras no eran muy santas, que la gente aprovechaba este tiempo era no para lo mejor, pero esta semana que pasó, algunas semanas que han pasado, pues que la santa. Y quiero leer en Mateo 27, 62. Mateo 27, capítulo 62, mis amados y mis hermanas, abran sus Biblias. Les invito para que antes del culto alisten sus Biblias, las tengan allí, la lean conmigo. Mateo 27, 62. Y dice la palabra, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues a que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia y de asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahora vamos a leer más adelantico, desde el 28, del 11 al 15. Mateo 28, del 11 al 15 dice, mientras ellos iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Pues, ¿cuáles eran las cosas que habían acontecido?
pues que se habían dado cuenta de las mujeres que hablaban que se les apareció el Señor, que había resucitado. Entonces ellos oyeron y fueron y llevaron el informe. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Por qué dice hasta el día de hoy? Estamos hablando tal vez unos 25 años después de la resurrección del Señor, cuando Mateo escribió el libro y está contando. Y aquí está la sorpresita. La sorpresa es que Dios permitió algo horroroso. Yo lo he dicho en mis mensajes, lo he dicho, tal vez ustedes recuerdan que lo dije, y es sentido común, y es que la Virgen María, la madre de nuestro Señor, pues cuando vio que le estaban asesinando a su hijo, no iba a estar diciendo: ay, tan lindo como sufre mi hijo, que gloria a Dios. Porque, hermanos, los discípulos, estoy sorprendido de una palabra que hay aquí, y es esta, mire, y es: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Fíjense, hermanos, que ahí hay una cuestión bien delicada, porque a veces los hijos de Dios, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, no nos acordamos de las promesas que el Señor da en su palabra. Mientras estos señores, en el tiempo real, estaban ahí haciendo este recorderis, este recordatorio, esta charla con las autoridades, pues mientras eso pasaba, ¿dónde estaban los discípulos de acuerdo a Juan? Encerrados. Los discípulos se habían olvidado que el Señor les había dicho que iba a resucitar. Pero estos señores se acordaron de la palabra. Ahora, yo quiero que sepan cuál es la sorpresa. La sorpresa para ellos es que Jesús resucitó. Y ellos están diciendo una palabra muy poderosa. Y quiero que sepan, hermanos, que cuando Dios le pone la tarea al diablo de testificar, y Dios le dice al diablo: vaya, dele coronavirus a la tierra. ¿Y qué le toca hacer el diablo? Cerrar las iglesias, cerrar todo el mundo. Y debe estar contento diciendo: oh, ya no volvieron a hacer culto. Pero sorpresa tendrá. Sorpresa tendrá, porque Dios tiene propósitos. Y mire estos sinvergüenzas, mire, Señor, mire lo que dicen aquí en Mateo 27, 64. Manda pues, oiga, ¿quiénes vinieron? Los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron ¿a quién? A Pilato. Le dieron orden: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos. Pero mire lo sorprendente: y será el postrer error peor que el primero. ¿Cuál fue el primero? Porque aquí están hablando de un postrer error. Entonces la pregunta que les quiero hacer a ustedes es: ¿cuál fue el primer error? Pues el primer error fue matarlo, porque ellos se dieron cuenta, y Pilato se dio cuenta que él era inocente y se lavó las manos y hizo toda esa patraña. Porque cuando Satanás hace sus cosas, Satanás es patrañoso, es mentiroso, y le hace creer a la gente que es normal lo que pasa, que es normal lo que sucede. Así es Satanás. Así pasaba en Egipto cuando venía una plaga. No, Faraón decía: no, eso es normal, busquemos a los magos, vamos a controlar la plaga, tranquilos. Porque Satanás es así, él es padre de mentira. Pero ¿cuál es el primer error? Pues el primer error, porque él dice: no hay sea que volvamos a cometer el segundo error. Pues ¿cuál fue el primer error? Que se dieron cuenta que mataron a un inocente, hermanos. Pero para Satanás, ¿cuál fue la sorpresa? La sorpresa es que Satanás no esperaba que se iba a levantar. Y yo quiero brevemente mencionar de lo que Dios me dio en el devocional que ya está para este año, lo siguiente. Mire, la predicación apostólica desató tensión y persecución de los judíos y romanos hacia los apóstoles y los cristianos por temas de predicación y por la práctica de la fe. ¿Y qué fue lo que ocasionó esa tensión apostólica?
¿Qué fue lo que ocasionó esto? Pues una de las cosas que ocasionó tensión es que los discípulos andaban diciendo, no, es que Jesús, el que mataron las mismas autoridades romanos con el apoyo de las autoridades judías, Jesús es el Señor. Claro, ahí había un problema, porque decir que Cristo era el Señor y no el emperador ya era un problema para ellos. Pero para los judíos y para los romanos decir que Jesús resucitó era un problema. Mire lo que leímos ahora. Ya ellos dijeron, mire, mande que cuiden la tumba, manden y que guarden, porque a la hora que estos discípulos salgan diciendo que Jesús resucitó, ahí sí va a ser la metida de pata, como decimos nosotros comúnmente. Ahí sí que, mejor dicho, esa va a ser la gota que va a derramar la copa. Así pues que, fíjense lo que pasó, se fueron y hablaron con el gobernador, y yo quiero que vean ustedes quiénes son los primeros que dan evidencia de la resurrección de Jesús. Irónicamente, hermanos, por eso les digo, sorpresa. Porque los primeros que dieron evidencia de la resurrección de Jesús no fueron los discípulos, mis amados. Si ustedes creían eso, o oyeron que algún predicador salió diciendo eso, pues hermanos, mire, las primeritas que se encontraron allí con los discípulos fueron unas mujeres, y luego los discípulos llegaron y casi ni creían, todos, como dicen los muchachos, paniqueados. Pero ¿quiénes fueron los que realmente se vieron allí en apuros? Porque efectivamente hicieron el plan correcto. ¿Cuál era el plan correcto? Ir y sellar el sepulcro, poner guardia. Ese era el plan correcto, hicieron lo correcto. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que ellos fueron los primeros testigos. Y testigo es aquel que realmente puede dar evidencia y fe de que algo pasó. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección de Jesús? Los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Ellos fueron los primeros testigos. Porque ¿qué les tocó hacer? Pues a hacer unos sobornos. Eso es lo que está diciendo Mateo. ¿Qué encontramos? Ellos fueron los que vieron el sepulcro sellado y vigilado. Ellos lo tuvieron. Y después, ¿qué llega la guardia a decir? Señor, mire, la verdad es que ha pasado esto. Nosotros sí estábamos cuidando el sepulcro, pero no sé qué pasó. Y lo cierto es que él no está por allí el muerto. Se fue el muerto, se desapareció el muerto. ¿Ah? ¿Y en dónde está la otra evidencia? El soborno a los soldados. ¿En dónde está la otra evidencia? El testimonio de los judíos, que se ha divulgado hasta este día, dice Mateo. O sea, unos 25, 30 años después. Pero fueron los primeros que tuvieron que ver cómo arreglaban esa sorpresa que les dio el Señor. Y vaya qué sorpresa. Se acordaron. Y eso es de Dios que ellos se hayan acordado de la resurrección. Porque esa es la mayor evidencia del testimonio. Que ellos se acordaron y tomaron medidas para asegurarse de que los discípulos no fueran a robar el cadáver. Entonces, ¿qué es lo ridículo? Que tienen que sobornar. ¿Qué más es lo ridículo? Que tienen que decirle a los soldaditos, vea, tranquilos, nosotros les vamos a dar aquí unos pesitos, porque en el sistema de este mundo hay cosas que parece que se pueden arreglar así, con platica. Pero no, hermanos, no se coman ese cuento. En el sistema de este mundo no todo se puede arreglar con platica. En el sistema de este mundo no todo se puede arreglar así con sonrisitas y con palmaditas. Dios es Dios, y Dios es un Dios de sorpresas. Dios es un Dios que nos sorprende y que Él tiene propósitos grandes. Y mientras los gobernantes de la tierra buscan soluciones a esto, quizá ellos no alcanzan a comprender hasta dónde Satanás mete sus pezuñas en todo esto. Nosotros, por la palabra y por el Espíritu de Dios, nos damos cuenta que el mundo está bajo el maligno, porque eso la palabra ya lo dice, pero también la palabra de Dios dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora bien, ¿cuál es la sorpresa? La sorpresa es que estos señores cayeron en el ridículo, porque hicieron lo que no debían hacer. No debían sobornar, no debían armar todo ese papel. Si son la autoridad y si tienen control del cadáver y si tienen control de la tumba y si tienen control, ¿por qué no sacan al muerto?
y lo pasean por las calles de Jerusalén y les dicen, miren, aquí está el cadáver, para que después no le crean el cuento a esos impostores llamados los del camino, los discípulos. Aquí está. ¿Por qué nunca mostraron el cadáver? Pero sí, entre los judíos se difundió la noticia que las principales autoridades civiles del Imperio Romano y las principales autoridades religiosas del Imperio Judío sí sacaron sus patrañas humanas, porque ellos no se esperaban esa sorpresa. Ellos no se esperaban ese asuntico que Dios tenía por allí. Y yo quiero decirles, ese asuntico que Dios tenía por allí guardado es el que ha llevado miles de millones de seres humanos a los pies de Cristo. Y dice, y a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿sabe por qué sucedió eso? Por la tontería de Satanás, ponerse a querer a matar a Jesús. Y mire todo el ridículo de estos señores y los principales testimonios que tenemos de la resurrección de Jesús están las autoridades de aquellos días. A eso se le llama el testimonio de la resurrección. Entonces, no es algo que resultaron los discípulos por ahí diciendo. Tiene la evidencia y el respaldo de las mismas autoridades civiles romanas y religiosas judías. Porque Dios es un Dios de sorpresas. Ahora viene lo interesante. Es probable que los gobernantes no alcancen a tener la dimensión del mundo espiritual en lo que está pasando hoy. Pero nosotros como iglesia debemos tener una dimensión que no se raye en lo exagerado, que tampoco raye en hacer especulaciones teológicas que de pronto no van al caso. Pero hay una cosa que sí podemos decir sin temor a equivocarnos, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Y cuál es? Que el mundo entero está bajo el maligno. Eso lo dice la palabra. ¿Qué más? Que Satanás descendió a esta tierra con furia y que introdujo el pecado. Eso también lo dice la Biblia. ¿Qué más nos dice la palabra? Que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Y el panorama del coronavirus no es un panorama de vida. Por eso es que estamos encerrados en las casas, para no ir a infectarse a alguien y que se muera. Así que nosotros, los que tenemos la palabra, sí podemos creer que el enemigo tenga su parte en esto. Y yo, apoyado en la palabra de Dios, creo que Dios pone al pobre diablo a que le haga cosas de pronto como estas, porque en medio de estas cosas es donde Dios tiene grandes propósitos, es donde vendrá una sorpresa. Y es lo que tenemos que esperar como pueblo de Dios, hermanos. Esa manifestación gloriosa de Dios, ese propósito. Pero mientras ese propósito viene, nosotros tenemos que prepararnos en compromiso, en santidad, en obediencia. Porque, hermanos, cuando Dios empiece a revelar a su pueblo cuál fue el propósito del COVID-19, del coronavirus, pues entonces ¿sabe qué va a pasar, mis hermanos? Que entonces va a venir lo que Satanás no se esperaba. Y estaban diciendo aquí estos señores sabios allá en sus habitáculos donde tenían sus consejos secretos. Asegurémonos de que no hay los discípulos se roben el cadáver, porque ahí sí vamos a cometer otro error peor que el primero. Pues hermanos, Satanás es especialista en querer robar la gloria de Dios, y siempre que hace algo por querer robar la gloria de Dios, Dios tiene un plan superior al de él y le da una sorpresa. Él se va a glorificar en este tiempo. Él se va a glorificar después de esto. Yo le decía a mi padre que hablaba por teléfono, le decía: Padre, yo tengo lo que tú me diste desde niño en mi corazón, la palabra. Y la palabra de Dios dice que aún los hijos de Dios, cuando estaban en crisis, como el profeta, Dios le envió un cuervo. Aquella mujer que vio que su hijo se le iba a morir en el desierto, Dios le abrió fuente de agua.
Entonces, nuestro Dios es ese Dios, un Dios de sorpresas, un Dios que los israelitas iban por un desierto y de pronto les dijo, miren allá, hay esa semilla, vaya coman de eso, que eso es para ustedes, para este día. Y no guarden. Ay, pero ¿cómo así Dios? Y mañana hay que amar. Tranquilos, yo cada día tengo una sorpresa. Eso dicho teológicamente quiere decir, nuevas son cada mañana sus misericordias. Puede aplaudir al Señor por esto. Así que tranquilo, mi hermano, tranquila, mi hermana. Tenemos al Dios que le dio el aceite a la viuda. Tenemos a aquel Dios que le proveyó harina a los otros. Tenemos a aquel Dios que alimentó a 5,000 con unos pocos panes y unos peces. Tenemos a aquel Dios que ha dicho en su palabra, mía es la plata, mío es el oro. Tenemos a aquel Dios que ha dicho, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Tenemos a aquel Dios que ha dicho que fue a preparar lugar para nosotros. Tenemos a aquel Dios que inspiró por el Espíritu Santo a David para decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y tenemos a aquel Dios que dice, no temas, porque yo estoy contigo. Viene una sorpresa de Dios. Ahora nosotros estamos quizá un poquito preocupados, pensativos, porque ¿hasta cuándo irá a ir esto? No se preocupen. Mire lo que pasó con Jesús. Fue un tormento momentáneo para María. Estoy seguro que María sufrió su luto por la muerte de su hijo. Fue un tormento momentáneo para los apóstoles. Fue un momento terrible, tenso para aquellos que le habían dicho, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque por un momento se sintieron desconcertados. Pero eso no quiere decir que nuestro Dios esté sujeto a un evento momentáneo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y resucitó y está a la diestra del Padre para que en el nombre de Jesús, porque dice que recibió un nombre que es sobre todo nombre, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, y ese es el Dios al cual tú y yo seguimos, servimos y sobre todo amamos, y más aún, Él nos ama. Les bendigo con esta palabra. Padre que estás en los cielos, tú eres el Rey y tú señoreas sobre huestes, sobre príncipes de maldad, sobre legiones, y tú estás en tu trono y tus ojos contemplan la tierra, y también te complaces en tus hijos. Hoy declaro, Señor, que esa presencia tuya inunda la iglesia, inunda las vidas, restaura aún aquellos que se sienten sin esperanza y que pueden llegar a escuchar este mensaje. Hoy declaro sobre ellos paz, restauración, bendición. Sobre aquellos creyentes que se sienten que han pecado contra ti, Señor, manifiesta tu amor por ellos, porque tú les amas y tú nos esperas. Tú no nos rechazas, nos esperas con brazos abiertos para amarnos, perdonarnos y enseñarnos tu amor. Gracias porque tú eres un Dios de bendición y esperamos, Señor, algo nuevo de ti, porque tú tienes todo para dar y tú nos sorprenderás con lo que viene después de toda esta situación incómoda que nos ha tocado vivir. A ti sea la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén.